terminamos la serie de mensajes también de los milagros de Jesús. Y la semana pasada vimos el milagro de la aparición de Jesús, el Cristo resucitado, ¿no? El que se aparece nuevamente y muestra que está vivo. Y nosotros creemos en ese Cristo, ¿amén? Creemos en un Cristo resucitado, en un Cristo vivo, un Cristo que vive. Y ahí estamos ahí aprendiendo de vivir al Cristo resucitado. Pero hoy también vamos a hablar de una aparición, pero del Cristo glorificado. Amén. El Cristo que está en gloria, al que le cantábamos recién, al que decíamos los cielos están abiertos, al que estamos adorando. El Cristo que está en gloria. Y cuando nosotros decimos gloria a Dios, es porque estamos declarando una tremenda verdad. La verdad del Cristo que está en gloria. Y hoy vamos a ver a ese Cristo en gloria y la aparición del Cristo en gloria. Esta aparición la tuvo Pablo. En realidad Pablo, que era Saulo. Antes de esta aparición era Saulo de Tarso, así se llamaba. Así que te voy a invitar a que podamos ir al pasaje de Hechos 9. Hechos 9. Vamos a ver allí, tenemos Hechos 9. Dice que comienza diciendo el verso 1 que Saulo estaba furioso y amenazaba con matar a todos los seguidores del Señor Jesús. Por eso fue a pedirles al jefe de los sacerdotes unas cartas con un permiso especial. Quería ir a la ciudad de Damasco y sacar de las sinagogas a todos los que siguieran las enseñanzas de Jesús, para llevarlos presos a la cárcel de Jerusalén. Hasta ahí por ahora. Vemos entonces a Saulo. Saulo, una persona que tenía un prestigio tremendo dentro de lo que era el pueblo de Dios, los israelitas, los judíos, los fariseos, la religión. Tenía un prestigio tremendo. Él había sido, él mismo dice que había sido instruido en las mejores escuelas. Había sido instruido en la mejor escuela de religión que podía ser, a los pies del mejor maestro. Tenía ciencia, tenía letras, tenía oficio, tenía también hasta grados en el ejército. Y por lo tanto era un hombre muy, muy prestigioso. Sin embargo, su corazón dice que estaba furioso, lleno de ira. Un corazón con tanto prestigio decide mancharse sus manos de sangre, de ir a buscar a los hijos de Dios, a los cristianos, de perseguirlos y de matarlos. ¿Qué quiero decirte con esta introducción que nos hace aquí el libro de los Hechos sobre la vida de Saulo? Saulo tenía todo lo que cualquier ser humano puede llegar a tener. Todo. Menos compasión y misericordia. Tenía todos los títulos que podía llegar alguien a imaginar tener. Tenía el reconocimiento de todas las personas, que podía llegar a tener el reconocimiento de cualquiera. Sin embargo, su corazón estaba entregado al odio, al resentimiento. Su corazón estaba de alguna manera entregado directamente a los designios de Satanás. O sea, no importa todo el prestigio que esa persona podía tener humanamente hablando, cuando su corazón
estaba completamente perdido en las garras de Satanás. Este hombre, lleno de esta ira que Satanás había puesto en su corazón, Saulo, decide empezar a hacer la matanza o el genocidio más grande de esa época. En esa época se acostumbraban a este tipo de genocidios, este tipo de matanzas. ¿Se acuerdan cuando nace Jesús? ¿Qué ordenó Herodes? Matar a todos los niños, porque se decía, el rumor decía que había nacido un rey. Y como la tradición judía y las escrituras decían que el día que venga el rey de los judíos iba a destronar al que estaba ocupando su trono. Y en ese momento el trono de David lo estaba ocupando el Imperio Romano. Entonces, cuando Herodes se entera de que había nacido el rey de los judíos, mandó a matar, a hacer una matanza de niños, por las dudas de que ese rey crezca y ocupe el trono que decían que iba a ocupar. Entonces estaban como acostumbrados a ese tipo de matanzas. Necesitaban obviamente los permisos, y miren lo que hizo Saulo. Saulo dice que fue a pedirle ese permiso a los sacerdotes y le dieron cartas con ese permiso especial. Permiso especial para matar, sin condición. Pueden matar como sea, encarcelar a todo aquel que en ese momento dijera ser cristiano. ¡Wow! Ese era el corazón de Saulo, un corazón perdido, un corazón guiado por Satanás en ese momento. Porque lo único que tenía interés Saulo era detener el avance de los cristianos. Dice que la iglesia crecía cada día tremendamente. No crecía de a uno o dos que se convertían. Dice que se crecía la iglesia de a 2.000, de a 3.000, de a 5.000 personas. Familias enteras se estaban entregando a Cristo. Y entonces Saulo dice, esto hay que detenerlo ahora. Pero en realidad esos pensamientos, ese odio que nace del corazón de Saulo, estaban nada más y nada menos que infundados por Satanás. Satanás quiso impedir que Cristo no que naciera, sino que existiera. Satanás lo quiso impedir y no pudo. ¿Cuántos dicen conmigo? Y no pudo. Amén. No pudo. Satanás quiso en primera persona tomar el lugar de Dios en el cielo. En primera persona, él quiso tomar el trono de Dios, el lugar de Dios, y tomó a otros para que puedan hacerlo también, que lo acompañen a eso, a destronar a Dios. Pero sin embargo, nos cuenta la Escritura, nos cuenta la Biblia, no pudo. Amén. No pudo. Satanás quiso aquí en la tierra, quiso engañar al hombre. Lo engañó al hombre, pero lo quiso engañar para siempre. Diga conmigo, no pudo. Porque la obra de Cristo detuvo completamente ese engaño. Y Dios siempre se encargó de guiar a las personas a Él, de detener completamente esa obra de Satanás. Así que trató y trata hasta el día de hoy incansablemente de engañar a los hombres, de dejar que los hombres se pierdan. Pero sin embargo, no pudo. Amén. Satanás quiso matar a Jesús.
quiso matar a Jesús. Montó todo un plan para poder matar a Jesús. Lo llevó hasta la cruz. Lo crucificaron al Señor. Incluso el Señor muere en esa cruz. Pero en el estado de muerte, Satanás no pudo detenerlo. Amén. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Satanás, al querer impedir que la iglesia avance, no pudo. Porque Dios va a hacer lo imposible para llevar a cabo todos sus planes. Siempre Dios va a estar sobre los planes de Satanás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Dale un aplauso a Jesús. Él es fuerte, Él es poderoso. Él es mayor que cualquier plan del enemigo. Entonces Saulo, impulsado por el enemigo, monta este plan para acabar, para aniquilar y terminar de una vez por todas con todos los cristianos. Ellos sabían que estos cristianos estaban creyendo en un Cristo resucitado, en un Dios que vivía, en un Dios que había resucitado. De eso se basaba el Evangelio. El Evangelio que ellos predicaban y que convertían a las personas era que Cristo había muerto, pero que Cristo había resucitado. Y entonces Pablo trata de parar con esto, trata de parar con esto que ellos venían predicando, el Evangelio puro, el puro Evangelio. Y trata de parar con esto, no puede seguir esto, tenemos que detenerlos de alguna manera. Así que yo, con todo mi prestigio, con todo lo que tengo, voy a hacer esta causa. Voy a hacer que hasta el último que declare ser cristiano quede detenido. Y si no se vuelve para atrás, lo matamos. No hay problema. Y el que se resiste, lo matamos también. Y así dice que Saulo salió a perseguir a la iglesia. Y dice que perseguía a la iglesia de una manera terrorífica, tremendo. No tenía piedad Saulo con los creyentes. Y los perseguía, y los perseguía, y los perseguía, y los perseguía. Pero yo creo que llega el momento justo cuando el Señor es más poderoso que cualquier plan del enemigo. Y ahí cuando el Señor muestra que es más poderoso que cualquier plan del enemigo, muestra su gloria. Amén. Muestra lo que nosotros declarábamos recién cantando. Muestra su gloria, muestra su esplendor. Dios no va a permitir que las obras de Satanás avancen, que las obras del enemigo avancen. No lo va a permitir. Y miren lo que hace el Señor. Uno se imagina leyendo el Antiguo Testamento, ¿no? Uno se imagina, bueno, el Señor los va a armar a los apóstoles, a los discípulos, a los creyentes. Son un montón, ya dice que se convertían de a 3.000, de a 5.000, ya son muchos. Así que los va a armar como en el Antiguo Testamento y si viene Saulo, se la vamos a dar. Pero no respondió Dios de la misma manera. Dios estaba enseñando a la iglesia que Él era superior que Satanás y que cualquier enemigo que quiera manifestarse en nombre de Satanás. ¿Y el Señor cómo actúa? Va directamente a Saulo. Va directamente a Saulo. Ustedes imagínense esto, el Señor viendo el corazón de Saulo, un corazón odioso, un corazón lleno de ira, un corazón que estaba con toda la bronca, la rabia y que quería seguir ahí sus deseos de venganza.
Y Dios mirando ese corazón diciendo, yo ahora mismo voy a convertir ese corazón. Ahora mismo. Y ahí dice el verso, vamos a seguir leyendo ahí, Hechos 9, verso 3, dice, ya estaba Saulo por llegar a Damasco, cuando de pronto desde el cielo lo rodeó un gran resplandor como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo. Pero levántate y entra a la ciudad, que allí sabrás lo que tienes que hacer. Los hombres que iban con Saulo se quedaron muy asustados, pues oyeron la voz, pero no veían a nadie. Por fin Saulo se puso de pie. Aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante 3 días y no quiso comer ni beber nada. El Señor, cuando tiene planes con algo o con alguien, nada, ningún Saulo, ninguna obra del enemigo podrá detenerlo. Y cuando el enemigo se pone muy insistente por querer detener esa obra, el Señor mismo se hace cargo de esa situación. ¿Cuánto lo cree? Y se hace cargo con toda su gloria, porque el Señor ya estaba glorificado, el Señor ya estaba en su trono, el Señor estaba en toda su gloria, pero Él mismo una vez más toma el control de la situación, se le presenta a Saulo. Por eso dice que hubo un gran resplandor. ¿Saben qué es ese gran resplandor? La gloria de Cristo, la gloria de Dios mismo, la gloria de Cristo ahí en frente de Saulo, de tal manera que esa gloria, ese resplandor, dejó ciego a Saulo, al Saulo natural. Lo dejó ciego por completo, porque la gloria de Dios es tremenda. Y Saulo ahí cae rendido, dice, a los pies de esa gloria tremenda, y escuchando esa voz que le dice, Saulo, Saulo, despertando algo en su vida, en su interior. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué me persigues? Esa voz hablando, penetrando profundamente la vida de Saulo. Cuando alguien se encuentra con la gloria de Dios, cuando alguien se encuentra con el Cristo resucitado, con el Cristo vivo, con el Cristo glorificado, y habla esa voz a su corazón, es algo irresistible. ¿Cuántos dicen amén? Nadie puede resistir. Por eso, una de las 5 solas de Lutero, el padre del protestantismo, dice, solo gracia, solo gloria. Amén. Solo gloria. Porque solamente alguien que se ha encontrado verdaderamente con la presencia de Jesús, con la gloria de Dios, cambia su vida completamente. ¿Cuántos dicen amén? Deja sus odios, deja sus rencores, deja su vida antigua para comenzar a servir al Dios de gloria. Eso se llama conversión. Se convierte a Cristo. Y entonces deja su
manera de pensar. Saulo tenía todo un plan, ya estaba todo planificado. Sabía que en Damasco se concentraban muchísimos creyentes. Y él tenía todo concentrado ahí para matarlos, para encarcelarlos. Ya estaba todo el plan montado. Pero cuando la gloria de Dios se hizo presente en su vida, todos sus planes quedaron por el suelo. Y a la vez todos los planes de Satanás para con su vida. Amén. Porque los planes de Satanás estaban allí también para la vida de Saulo. Sus manos iban a quedar manchadas para siempre, manchadas de sangre de gente completamente inocente. Pero él estaba empecinado por acabar con cada uno de estas personas. Entonces el Señor no solamente libró al pueblo, a los cristianos, sino que también lo libró a Saulo y su propio corazón del enemigo, del engaño del enemigo. Vemos ahí que el Señor siempre se manifestó a los hombres. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar lo que se llama cristofanías. Cristo presentándose a los hombres antes de ser el Cristo encarnado, o el Cristo resucitado, o el Cristo en gloria. Antes de eso, el Señor muestra, miren, hay tantos pasajes que el Señor nos muestra a Abraham y Melquisedec. Génesis 14, leo en la casa, si está anotando, lea la Biblia, se va a encontrar con estas cristofanías. Ahí Abraham con Melquisedec se encuentra con este rey del orden de Melquisedec, dice después el escritor de Hebreos, ¿no? Este orden solamente lo podía tener el Mesías, solamente lo podía tener Cristo. Entonces se encuentra con ese orden del rey Melquisedec, donde es una cristofanía, Cristo mismo bendiciendo la vida de Abraham con un propósito, prosperándolo con un propósito. ¿Qué más? Abraham encontrándose con el Señor nuevamente, pero ahora no como un rey, sino como un ángel, con 2 ángeles más. Abraham y 2 ángeles más, el Señor y 2 ángeles más. ¿Y qué hace? Se aparece cuando Abraham, léalo después ahí en casa, Génesis 14, se aparece ahí cuando Abraham está tomándose algo fresquito a la sombra de la puerta de la casa y a la sombra del árbol de la casa, de la tienda. Génesis 14. Fíjese cómo se aparece el Señor con 2 ángeles y le dice: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Bien? Y el Señor, y Abraham se da cuenta que es el Señor, que son ángeles, y entonces que son visitas especiales, y no sabe qué hacer, y entonces la llama a su esposa y le dice, y a su siervo, y le dice: bueno, vamos a comer, que es lo que sabemos hacer. Como los argentinos, ¿vieron? Cuando viene alguien de visita, ¿qué hacemos? Nosotros lo primero que hacemos es comida. Y empezamos a comer y empezamos a comer. Ahora en las fiestas, ¿qué hacemos? Nos pasamos de comida, ¿no? Sabemos hacer eso. Bueno, Abraham también sabía hacer eso. Dijo: bueno, vamos a comer. Matame el mejor becerro, pues estas son visitas especiales. Matame el mejor, el más lindo que tengamos. Preparame unos quesos, ¿no? Algo dice, con lácteo. Prepárame algo, y bueno, primero trae eso. Los judíos no mezclaban después el queso y la carne justamente por este evento. Entonces vemos que vamos a comer, y se sienta a comer, y Abraham se sienta a comer con el Señor cara a cara. Y el Señor le declara su plan, el plan que tenía con él, con Sodoma, con Gomorra, con los hombres, con las naciones. Le declara absolutamente todo su plan. Es porque hay un interés de parte de Dios de acercarse a los hombres, declararles sus planes, declararles los propósitos que tiene con la persona. Vamos a ver que Jacob mismo, lo vimos la semana pasada,
luchó con el ángel, también luchó con el Señor, hasta que lo bendijera y lo bendijo el Señor. Y cambió la vida de Jacob. Vemos que Moisés, después en la zarza ardiente, allí Éxodo 3, se encuentra allí en la zarza ardiente, lo llama también con un plan y con un propósito. Vemos también que en Josué se le presenta también ahí, pueden leer Josué 5, se le presenta al Señor también como un guerrero con espada desenvainada, dice la palabra, listo para la batalla. Y Josué, al darse cuenta que no era un guerrero común, le dice: ¿de qué lado estás? Por la duda, ¿no? Si no, ya está, me retiro. Y el Señor le declara: estoy con ustedes. Yo soy su vencedor en batalla. Yo soy el que les voy a dar la victoria. Así es el Señor, presentándose siempre. Y así se le presentó a Saulo. Y yo te hago una pregunta en esta noche. ¿Se presentó el Señor a tu vida? ¿Tuviste un verdadero encuentro con el Señor? ¿Te encontraste verdaderamente con el Señor? Porque si no te encontraste verdaderamente con el Señor, estás simplemente siguiendo una religión. Porque cuando te encontrás con el Señor, toda tu vida, todas tus estructuras, todas tus cosas pasadas quedan en el pasado. Dios dice que las hace completamente nuevas. Hay un interés de parte del Señor, que seamos parte de su plan. Hay un interés, es el interés de Dios que seamos parte de su plan. No que seamos perseguidores de su plan, ¿sí? Sino que seamos parte de su plan, que podamos sentir lo que Él siente. Saulo, antes de este encuentro con la gloria de Dios, antes de este encuentro, Saulo sentía muchas cosas feas, horribles en su corazón. Saulo sentía odio, sentía venganza, sentía que podía alcanzar la gloria matando a los creyentes, que podía quedar en la historia. Miren, escuchen esto, Saulo pensaba que podían quedar él en la historia como el que exterminó a los creyentes. Y sin embargo, el Señor tiene otros planes con Saulo. Y esos planes los revierte completamente. Y el Señor decide: este hombre no va a quedar en la historia como el hombre que exterminó a los creyentes. Va a quedar en la historia como el hombre que predicó a todas las naciones. Dale un aplauso a Jesucristo. Ese es el Señor. Nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque hemos tenido un verdadero encuentro con el Señor. Porque hemos tenido ese encuentro con la gloria de Dios. Yo todavía me acuerdo de mi encuentro, mi primer encuentro con el Señor. No me lo puedo borrar de mi mente, de mi corazón. Es más, en este mismo momento estoy en esa habitación, encontrándome con el Señor. Estoy en mi cuarto, en mi habitación, teniendo un encuentro con el Señor. ¿A través de qué? No se me presentó la luz, no se me presentó una voz audible, pero ese encuentro que tuve con el Señor fue a la luz de su palabra. Allí, en esa habitación, en mi cuarto, con su palabra abierta, tuve mi primer encuentro con el Señor. Y después de ahí, obviamente uno tiene muchos más encuentros con Dios. Porque busca de su presencia, porque busca de su llenura, porque busca respuestas. Y entonces al buscar, dice la Biblia, que el que busca, encuentra. Entonces, mi hermano,
Yo creo que si estás aquí es porque has tenido un encuentro verdadero con el Señor. Porque si estás aquí sin un encuentro con el Señor, estás simplemente buscando una religión. Y podrías haber caído, discúlpame que te lo diga así, pero podrías haber caído acá como podrías haber caído en cualquier otra religión, como hay mucha gente, en cualquier otra religión. Pero en realidad lo que identifica al Hijo de Dios es aquel que tuvo un verdadero encuentro con el Señor. Por eso, mi hermano, es indispensable que tengamos ese encuentro con el Señor. Romanos 8:9 dice, pero ustedes ya no viven según esas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo, simplemente no es de Cristo. Entonces debemos asegurarnos que tengo el Espíritu de Cristo. Para asegurarme que tengo el Espíritu de Cristo no basta solamente con una confesión que alguien puede hacer o ayudarte a hacer por vos. Algunos me dicen, cuando decimos ¿cuándo conociste a Cristo?, ¿no? Y se remontan tal vez a una oración de entrega, ¿sí? Una oración de entrega. Yo me entregué a Cristo cuando hice la oración de entrega, la oración de fe. Entonces, probablemente con eso ya han tenido su primer encuentro con Cristo. Pero yo te puedo asegurar que algunos, antes de esa oración de entrega que solemos hacer de manera casi tradicional, ya habían tenido un encuentro con Cristo. Amén. Y algunos que hicieron la oración de entrega, solamente fue eso, fue una oración de entrega, pero nunca han tenido un verdadero encuentro con Cristo. Y yo sé que esto que te estoy hablando es algo completamente personal, porque yo tuve mi encuentro con Cristo, como Saulo tuvo su encuentro con Cristo, como cada creyente tiene su encuentro personal con Cristo. De esa misma manera vos también seguramente tenés tu testimonio de tu encuentro con Cristo. Yo me encontré con Cristo de esta manera y ahí salen los testimonios. Saulo, después hecho Pablo, después de este encuentro cambió completamente su vida. Y después de este encuentro, Pablo comienza a contar todo el tiempo esta experiencia. Él empieza a contarle a todo el mundo de esta experiencia. Miren, dice así, dice que salió rápidamente, dice, Saulo pasó algunos días allí en Damasco con los seguidores de Jesús, y escuche bien, y muy pronto, empezó a ir a las sinagogas para anunciar a los judíos que Jesús era el Hijo de Dios. El que iba a ir a Damasco a matar a todos los creyentes, ahora estaba predicando que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Y cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? Muy pronto. Enseguida, después de ese encuentro que tuvo, comenzó a predicar del encuentro que ha tenido y empezó a decir, yo ahora sé que Jesús es el Hijo de Dios, créanle, crean porque Jesús vive y vive en gloria, Él es el Cristo, Él está glorificado, Él es aquel que esperábamos. Y empezó entonces a contarles a todo el mundo esto. Y déjame decirte que esta es una de las principales características de alguien
que ha tenido un encuentro con Dios. No puede parar de predicar de Cristo. No puede parar de hablar de Cristo. Y en su boca solamente está Cristo. Solo Cristo. No hay otra cosa. Dice allí el verso 21 de Hechos 9. Los que lo oían, decían asombrados. Pero si es el mismo que allá en Jerusalén perseguía y maltrataba a los seguidores de Jesús, precisamente vino a Damasco a buscar más seguidores para llevarlos atados ante los sacerdotes principales. Todos se preguntaban, pero este es el mismo, ¿qué pasó? ¿Cómo puede ser? Saulo era el mismo físicamente, pero su interior había cambiado completamente. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que pasa con alguien que tiene un encuentro con Cristo. Exteriormente siguen diciendo, es Adrián, es Alberto, es Karina, no, es la otra Karina. Es el mismo, físicamente, pero interiormente ya no era el mismo. Saulo había experimentado lo que todo creyente ahora experimenta, y es la gloria de Dios. La gloria de Dios, el encuentro con el Señor. Por eso Pablo después dice, libremente dice, es Cristo en mí. Cristo en mí. Su gloria está en mí. Porque todo aquel que se encuentra con el Señor, la gloria de Cristo viene a él. Somos portadores de su gloria. Nuestra vida ya no puede ser igual. Nuestra vida ya no jamás será igual. Ahora somos portadores de la gloria de Dios. Nuestros planes, todo lo que planificábamos, ya no será igual. Ahora estamos en los planes de Dios. Saulo ahora ya no estaba en sus planes, cambió completamente. Ahora estaba en los planes de Dios. Y ese que iba a morir, que iba a perseguir para matar cristianos, termina completamente distinta a su vida. Su vida termina siendo perseguida. Pablo mismo confiesa y dice, ¿cuántas veces tuve que huir? Hasta una vez, dice Pablo en sus cartas, me dejaron hasta como muerto de los piedrazos que me tiraron. Era lo que él iba a hacer. Era lo que él iba a hacer. Ahora él estaba de este lado. La maldad que él iba a hacer, ahora él estaba de este lado, recibiendo esa maldad de los hombres, pero él devolviendo ese mal por bien. Porque nada lo detuvo de predicar el Evangelio. Nada, ni esos piedrazos que casi lo dejan como muerto, ni las cárceles. Dice, ¿encarcelado? Ya perdí la cuenta las veces que me encarcelaron. ¿Encarcelado? ¿Castigado? Si me han castigado, me han dado, te puedo mostrar, llevo las marcas, dice, de Cristo. Llevo las marcas de Cristo en mi piel. Su vida había cambiado por completamente y ahora él estaba pagando el precio de ser un seguidor de Cristo. Y mi segunda pregunta es, si aparte de tener un encuentro con Cristo, ¿estás pagando el precio de ser un seguidor de Cristo? Tu vida cristiana, tu vida como hijo de Dios, tu vida como creyente, ¿paga ese precio ante la sociedad, ante la corriente de este mundo, ante los deberes de cristiano que tengo que hacer? ¿Estás pagando ese precio? Solamente alguien que se ha encontrado con Cristo
es aquel que paga, que sabe pagar ese precio. Por lo tanto, mi hermano, siempre que hay un final, también hay un principio. Cuando me encuentro con Cristo, algo de mi vida completa finaliza. Finaliza. Y ahora algo nuevo comienza. No sé cuánto hace que entregaste tu vida a Cristo o que tuviste ese primer encuentro con Cristo, pero seguramente tu vida ha tenido ese proceso. Seguramente has cambiado muchas cosas desde antes de ese encuentro. Ahora, ¿vos crees que ha finalizado ya? No. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Mi meta va a seguir siendo hasta que el Señor me retire de esta tierra. Hasta que me retire de esta tierra. Ahí voy a llegar a la plenitud de Cristo. Mientras tanto, sigo a la meta y prosigo a la meta. Vamos a concluir este mensaje con algún testimonio que quiero darte. Como te decía, mi primer encuentro con Cristo fue en esa habitación, en mi cuarto ahí, solo esa noche. Pero también en ese día terminaron muchas cosas de mi vida pasada. A partir de ese encuentro con Cristo, yo sabía que terminaban muchas cosas de mi vida pasada y que muchas iba a tener que enfrentar con decisión firme, que muchas me iban a costar soltar, dejar, pero sí sabía que a partir de ese momento mi vida ya no era la misma, ya no era igual. Sabía que es en ese proceso de cambio, en esas decisiones, tenía que ir consagrando mi vida al Señor. Sabía que parte de esa consagración era también predicar su palabra, hablarle a otros de Jesús. Sabía que parte de esa consagración era buscar el Espíritu de Dios, buscar más su llenura, buscar más de Dios. Parte de esa consagración era descubrir los dones que Dios ha dado. Dios te dio dones si has tenido un encuentro con Dios. Su Espíritu Santo vive en ti. Dios te dio dones, te repartió ahí, repartió dones y dijo, a este le doy este, a este le doy este, a este le doy este. Repartió dones. Tenés dones. Pero si desde ese primer encuentro yo tengo que buscar ahora más, para descubrir, para ir descubriendo, y en ese descubrir voy teniendo más encuentros con Dios. No me puedo quedar con el primero, sino que son ahora más encuentros con Dios. Y entonces voy descubriendo mi capacidad, voy descubriendo los dones que Dios me dio, voy descubriendo mis ganas de participar, mis ganas de servir, mis ganas de ahora servir a Cristo. He perdido tanto tiempo en tantas cosas vanas. Ahora quiero servir a Cristo. Entonces, vamos con un encuentro más. Señor, ¿qué querés que haga? ¿Dónde querés que te sirva? Yo simplemente quiero servirte. Porque es el anhelo de alguien que ha tenido un encuentro con Cristo. Entonces quiero servirte, Señor, ahora donde sea. Lo que menos esperaba, que en una noche de un campamento bajo un cielo
estrellado, el Señor me llame a servirlo en el pastorado. Porque menos me esperaba, no me lo esperaba para nada. Pero sí, ya había empezado a servirlo en donde sea. Donde había necesidad, ahí estaba, buscando servir a Dios. Para mi pastor era un alivio que haya alguien con tanto ganas de servir a Dios. Pero a la vez era un dolor de cabeza también. Una vez me sentó y me miró y me dijo: Adrián, la verdad no sé dónde meterte. Y voy a confesar algo que no lo sabe nadie hasta desde aquel día que mi pastor me lo dijo. Yo lo voy a confesar, pasaron tantos años, ya uno empieza a entrar en esa línea del bien y del mal, ¿no? Ya está más allá del bien y del mal. Todavía no, falta mucho. Pero esto puedo contarlo, sin vergüenza. Me dijo: todos te requieren. Para mí fue: todos los ministerios te requieren. Todos. No hay un ministerio que diga: lo quiero a Adrián, lo quiero a Adrián, lo quiero a Adrián. Así que para él era un dolor de cabeza. Porque cuando yo iba a parar, iba a ser para los demás problemáticos. Así que yo le dije: bueno, donde Dios te ponga en tu corazón, yo obedezco. Y entonces mi primer servicio oficial fue con los niños. Ahí con los niños. Yo estaba re contento. Pero automáticamente de los niños ya estaba ahí con los jóvenes. De los jóvenes ya enseguida me caso con Lore, estábamos con los matrimonios jóvenes. De los matrimonios jóvenes ya estábamos con las células, organizando las células de la iglesia. Y así. ¿Qué quiero decir eso? Que Saulo, cuando tiene ese encuentro, dice la Biblia, que enseguida, muy pronto, comenzó a estar en el plan de Dios. Porque todos tenemos un plan, todos tenemos un propósito en Dios. Todos. No hay uno acá que no haya tenido un encuentro con el Señor, que no tenga un plan y un propósito. Y que Dios no quiera usar ese plan y ese propósito. Por eso te dio un don, por eso te dio 2 dones, por eso te dio capacidades. Porque quiere usarte. Quiere que bendigas, que seas una herramienta de bendición para otros, en lo que Dios te llame. Y entonces en ese momento, bajo ese cielo azul, como te contaba, de campamento, de una estrella en cielo estrellado, yo arrodillado en un rincón de un campo, el Señor se presenta ahí y me dice: bueno, al pastorado. Cuando voy le digo a mi pastor: me están llamando el Señor al pastorado. ¿Saben qué me dijo mi pastor? ¿Saben qué me dijo? Ya sabía. Lo mismo me dijo mi líder joven cuando yo le dije que me gustaba Lorena. No sé por qué. Ya sabía, me dijo. Entonces, me dijo: ya lo sabía. Estaba esperando este momento. Así que me dijo: tomá, prepárate. Y me dio una solicitud para que vaya a estudiar oficialmente la palabra. Entonces, cuando uno está en los planes de Dios, Dios ya tiene todo preparado. ¿Cuántos dicen amén? Dios ya tiene todo preparado. El Señor ya tenía preparado el ministerio de Saulo, ya lo tenía preparado, aún cuando Saulo lo perseguía. Pero el Señor ya tenía preparado ese encuentro para Saulo y el propósito de que se convierta en el misionero más grande de toda la historia. Porque predicó el evangelio hasta el cansancio y hasta la muerte también. Entonces, mi hermano, yo sé que Dios tiene un propósito con tu vida. Yo sé que Dios tiene planes con tu vida. Yo sé que muchas veces, tal vez las circunstancias, nosotros mismos y aún el enemigo también retrasan esos planes. Suelen retrasar esos planes, esos propósitos.
Pero si vos tuviste un encuentro con el Señor, Dios los va a llevar a cabo. Dios lo va a completar. No va a haber nada que lo pueda detener. Ni el mismo Satanás, ni siquiera tu propio corazón. Así que te voy a invitar a que en esta noche nos pongamos de pie. Puedes cerrar tus ojos. Como decíamos al principio, los cielos están abiertos. Y la presencia de Cristo está entre nosotros. Pero también, si te has entregado al Señor, está en nosotros. Y ahí con tus ojos cerrados, simplemente, si entregaste tu vida al Señor, si has tenido un encuentro con el Señor, o si acaso estás diciendo, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, quiero tener ese encuentro con vos, Señor, y quiero declarar el día que me entregué a ti, que tuve un encuentro con vos, que sea en esta misma noche si es necesario, que sea en esta misma noche. Simplemente ahí levanta tus manos al cielo y decirle, Señor, yo quiero tener ese encuentro contigo. Yo anhelo ese encuentro contigo. Yo quiero ser transformado, transformada. Quiero realmente tu gloria, Señor, y disfrutar de tu gloria. Espíritu Santo, llena ahora, Espíritu de Dios. Llena ahora, Espíritu Santo, llena. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios, Dios bendiga, Dios te bendiga. Llena, Espíritu Santo, llena. Más. Tu vida no va a ser la misma, no va a ser igual. La gloria de Dios plenamente en ti ahora. Puedes decir, Cristo en mí. Mi vida ya no es la misma, mi vida ya no va a ser igual. Ahora me entrego, decirle al Señor así, me entrego, Señor, a tus planes y a tus propósitos. Esos que nadie, ni nada, ni yo mismo podré detener. Gracias, Jesús. Adóralo allí un momento más. Adóralo. Adoramos así. Oh, sí, Señor. Su gloria está en este lugar. Su gloria está en este lugar. Sí, Señor. Aleluya. Santo, santo.